Muy buenas noches, pero bien noches. Son las 10 de la noche acá en Houston. Allá con ustedes son las 9, ¿verdad? Me imagino, bueno, en México, en Guadalajara son las 9, pero aquí son las 10. Y ya se están tardando en retrasar el reloj porque, o adelantar o atrasar, no sé, porque está muy oscuro ya. Pero bueno, ¿cómo están todos? Espero que todos han tenido un bonito fin de semana y un bonito lunes. Ayer no pude, he andado un poquito malo de la garganta y incluso el domingo ni cantamos en la iglesia. Bueno, sí cantamos, pero no dirigí, pero me andaba un poco asposo de la garganta y ronquera. Pero ya estoy tomando antibiótico y ya voy de salida ya. Bueno, vamos a darle porque hace sueño. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, te damos por la bendición de estar vivos, Señor, la bendición de como siempre tener tu palabra, Señor, de que nos ayuda, nos bendice, nos guía, no nos deja solos. Estamos aquí, si hemos tropezado, si hemos cometido muchas barbaridades o cosas que no son correctas, es porque hemos dejado de leer tu palabra, no nos estamos pegando a ella, sino que estamos haciendo nuestra voluntad y no estamos siendo guiados por ti. Te damos gracias, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Si no me equivoco, es Primera de Crónicas 12 el que toca hoy, que es sí, Primera de Crónicas 12, se llama Guerreros se unen al ejército de David. Los siguientes hombres se unieron a David en Ciclac cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda, al igual que con la derecha, o sea, eran ambidiestros. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín, el jefe de Ahieser, hijo de Sema, de Gibea, su hermano Joás era el segundo en autoridad. Los otros guerreros fueron los siguientes: Esiel y Pelet, hijo de Asmavet, Beraca, Jehud de Anatot, Ismaías de Gabón, un guerrero famoso y jefe entre los 30, Jeremías, Hazael, Johanan y Josabad de Gedera, Elusaí, Jeremot, Beadías, Semarías y Cefatías de Haruf, Elcana, Isías, Azarel, Joeser y Joasobem, quienes eran coreitas, Joela y Zebadías, hijo de Joram de Gedor. Algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Ezer era su jefe, Obadías era el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Johanan el octavo, el Sábad el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos guerreros de Gad eran comandantes del ejército. El más débil entre ellos, el más débil entre ellos podía enfrentar a 100 soldados y el más fuerte podía enfrentar a 1000. O sea, no eran cualquier peladitos, eran guerreros. Estos eran los hombres que cruzaron el río Jordán durante la época de inundación a principios del año y expulsaron a todos los que vivían en las tierras bajas situadas en la ribera oriental y en la occidental. Otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y dijo: si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos. Pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Así que el Espíritu descendió sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: somos tuyos, David. Estamos de tu lado, hijo de Isaí. Que la paz y la prosperidad sean contigo, y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. Algunos hombres de Manasés desertaron del ejército israelita y se unieron a David cuando él salió con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero resultó que los gobernantes filisteos no permitieron que David y sus hombres los acompañaran. Después de mucha discusión los hicieron volver porque dijeron: nos costará la cabeza si David cambia su lealtad, se une a Saúl y se vuelve contra nosotros. La siguiente es una lista que corresponde a los hombres de Manasés que se unieron a David cuando volvía a Ciclac: Adnas, Josabad, Hadaiel, Mical, Josabad, Elul y Siletai. Cada uno de ellos comandaba 1000 hombres de la tribu de Manasés. Ayudaron a David a perseguir las bandas de saqueadores porque eran guerreros valientes y capaces que llegaron a ser comandantes de su ejército. Día tras día,
Más hombres se unieron a David hasta que llegó a tener un gran ejército, como el ejército de Dios. Estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl, tal como lo había prometido el Señor. De la tribu de Judá había 6.800 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Simeón había 7.100 guerreros valientes. De la tribu de Leví había 4.600 guerreros. Entre ellos estaba Joaida, jefe de la familia de Aarón, quien tenía 3.700 hombres a su mando. Entre ellos también estaba Sadoc, un valiente guerrero joven con 22 miembros de su familia y todos oficiales. De la tribu de Benjamín, pariente de Saúl, había 3.000 guerreros. La mayoría de los hombres de Benjamín se habían mantenido leales a Saúl hasta ese momento. De la tribu de Efraín había 20.800 guerreros valientes, cada uno muy respetado en su propio clan. De la media tribu de Manasés, al occidente del Jordán, 18.000 hombres fueron designados por nombre para ayudar a David a llegar a ser rey. De la tribu de Isaacar había 200 jefes juntos con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. De la tribu de Zabulón había 50.000 hábiles guerreros, estaban bien armados y preparados para la batalla y eran completamente leales a David. De la tribu de Neftalí había 1.000 oficiales y 37.000 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Dan había 28.600 guerreros, todos preparados para la batalla. De la tribu de Aser había 40.000 guerreros entrenados, todos preparados para la batalla. Del lado oriental del río Jordán, donde vivían las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, había 120 soldados armados de toda clase de armamento. Todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel. En realidad, todos en Israel estaban de acuerdo en que David debía ser su rey. Festejaron y bebieron con David durante 3 días porque sus parientes habían hecho preparativos para su llegada. Además, gente de lugares tan lejanos como Isaacar, Zabulón y Neftalí trajo alimentos en burros, camellos, mulas y bueyes. Llevaron a la celebración cantidades enormes de harina, pasteles de higos, racimos de pasas, vino, aceite de olivo, ganado, ovejas y cabras. Hubo gran alegría por toda la tierra de Israel. Bueno, aquí vemos cómo la gente se estaba uniendo a David, al ejército de David, porque lo querían hacer rey. Y pues era una promesa de Dios. Así es que estaba cumpliendo lo que Dios prometió para variar. Para variar, lo que Dios promete se cumple. Entonces, vámonos a Jeremías. Ay, hijo, no se cambia. Jeremías 17, sí. ¿Sí da? O 18, ¿no? Sí, 18. Dice, el alfarero y el barro. Jeremías 18. Espero que sí, sea el correcto. Dice, el Señor dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en sus manos, en manos del alfarero, así estás en mis manos. Sí, se anunció que voy a desarraigar y a derribar y a destruir a cierta nación o cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y así anunció que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme. No la bendeciré como dije que lo haría. Por lo tanto, Jeremías, advierte a todo Judá y a Jerusalén y diles, esto dice el Señor, en vez de algo bueno les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Sin embargo, el pueblo respondió, no gastes salivas. Continuaremos viviendo como se nos da la gana, como se nos antoja, y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Así que esto dice el Señor. ¿Acaso alguien ha oído semejante cosa aún entre las naciones paganas? Israel, mi hija virgen, ha hecho algo terrible. ¿Acaso la nieve desaparece de los cumbres del Líbano? ¿Quedan secos los arroyos helados que fluyen de esa montaña distantes? Pero mi pueblo no es confiable porque me ha abandonado. Quema incienso a ídolos inútiles. Tropezó y salió de los caminos antiguos y anduvo por senderos llenos de lodo. Por lo tanto, su tierra quedará desolada. Será un monumento a su necedad.
Todos los que pasen por ahí quedarán pasmados y menearán la cabeza con asombro. Como el viento del oriente desparrama el polvo, así esparcirá mi pueblo delante de sus enemigos. Cuando tengan dificultades, les daré la espalda y no prestaré atención a su aflicción. Dice complot contra Jeremías. Entonces el pueblo dijo, vengan, busquemos la manera de detener a Jeremías. Ya tenemos suficientes sacerdotes y sabios profetas. No necesitamos que él enseñe la palabra ni que nos dé consejos ni profecías. Hagamos correr rumores acerca de él y no hagamos caso a lo que dice. Señor, óyeme y ayúdame. Escucha lo que dicen de mí mis enemigos. ¿Deben pagar mal por bien? ¿Han cavado una fosa para matarme, aunque intercedí por ellos y traté de protegerlos de tu enojo? Así que deja que sus hijos se mueran de hambre, deja que mueran a espada, que sus esposas se conviertan en viudas sin hijos, que sus ancianos se mueran por una plaga y que sus ovejas y sus jóvenes sean muertos en batalla. Que se escuchen gritos de dolor desde sus casas cuando los guerreros caigan súbitamente sobre ellos, pues han cavado una fosa para mí y han escondido trampas a lo largo de mi camino. Señor, tú conoces todos los planes para matar, todos sus planes para matarme. No perdones sus crímenes, ni borres sus pecados, que caigan muertos ante ti. En tu enojo encárgate de ellos. Amén, amén. Este es Jeremías, ¿no? Dice, me quieren, me quieren, me quieren. Han cavado hasta un pozo para mí. Dice, líbrame de ellos, castígalos. Solamente Dios sabe lo que va a hacer, la verdad. Los puede castigar o los puede levantar, ¿no? Si se arrepienten, se ponen las pilas. So, esto es la persecución de Jeremías, complot en contra de él. Y también vimos lo importante de cómo dice Dios que, hablando de su pueblo Israel, de cómo él dio el ejemplo del alfarero, ¿no? Que hace una pieza y no queda bien, no le gusta, la apachura otra vez y le vuelve a hacer. Dice, ustedes son como eso, dice. Yo si no veo que están bien, yo los voy a desbaratar y los voy a volver a formar. Por amor, porque Dios nos ama, ¿no? Aunque duele, aunque sí es difícil, pero ahí podemos ver el amor de Dios y el cuidado de nosotros para con nosotros. Así que Dios me lo bendiga. Ya me ando durmiendo. Dios me lo bendiga. Nos vemos mañana, primeramente Dios. Mañana es el cumpleaños de mi mamá. Felicidades, felicidades de antemano. Bueno, ya, mañana la seguimos festejando. Le doy gracias a Dios por tenerla aquí, ¿no? Porque a veces nos toca que esté allá, pero hoy nos tocó que estuviera aquí. So, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Porque así como el alfarero, Señor, también te pedimos que hagas lo que tengas que hacer con nosotros, Señor. Que nos muevas, Señor, que nos transformes, que nos cambies, Señor, que podamos ver y darnos cuenta de la magnitud de lo malo, de lo que de repente parece que no es malo, de repente parece que es normal, pero sabemos que tu palabra nos enseña y tu palabra cuida esa área, Señor, que podamos darnos cuenta, Padre. Te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, que bendigas a los que están conectados, Señor, y que seas tú con ellos y trayendo discernimiento, entendimiento y juicio a tu palabra, Señor, que podamos entenderla y vivirla y hacerla, ponerla por obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me lo bendiga. Nos vemos mañana primeramente. Dios, bendiciones.